mientras las personas se van reportando en esta intervención, recuerde pasarle la voz a otras personas para que puedan participar. Quiero que entonces Vicente Martínez pueda hacer una breve introducción de sí mismo, de su especialidad, no solamente en el área de la reparación del alma y reparación de emociones, sino también de su experiencia, ¿verdad?, profesional y empresarial. Y nos habla un poquito acerca de él porque hay personas que van a estar participando que no han tenido el privilegio de conocer acerca de la trayectoria, ¿verdad?, holística de este gran recurso y amigo, Vicente Martínez. Así que, Vicente, quiero darte el micrófono por unos cuantos minutos en lo que la gente sigue migrando para que nos hables de ti un poquito y puedan conocer también acerca de tu experiencia personal. Gracias, Peter. Para mí es más que un privilegio poder compartir contigo y con tu público, con tus seguidores, verdaderamente que para mí es un honor. Sabes que te admiro y te respeto como profesional, como amigo, como hermano, porque ha sido una herramienta muy importante en parte de mi crecimiento y te doy las gracias. Y un abrazo a todo ese público espectacular que nos sintoniza en esta noche. Mi nombre es Vicente Martínez. Yo soy diseñador de imagen, llevo una amplia carrera en lo que es el campo de lo que es la belleza, pero sobre todas cosas llevo más de 32 años sirviéndole al Dios poderoso y ese Dios me ha ayudado a ser quien soy hoy en día y estar de pie. Así mismo es, si usted no conocía, Vicente puede ser el perfecto ejemplo de el más original personaje en lo que se refiere a Stream Makeover, porque no solamente te trabaja imagen externa, por lo menos en mi experiencia es el único que he conocido que trabaja ambos universos, el mundo interno de la persona y el mundo externo de la persona. Eso es muy difícil poder conseguir esa coordinación de ambos talentos. Háblanos un poco de cómo ese concepto el Señor fue dándotelo y tú lo fuiste desarrollando, Vicente. Sí, hace un promedio aproximadamente de algunos, como para el 2007, empecé en un programa de radio, en lo que era la antigua Radio Revelación, y yo me acuerdo que empecé con este programa nocturno y hice este segmento que se llamaba Maquillando el Corazón, en el cual llevaba la analogía de lo que es la belleza física con la belleza interior. ¿Y qué sucede? Lo menos que me iba a imaginar que hoy día, en el 2020, en este maravilloso 2020, todavía estoy desarrollando este proyecto en el cual yo tomo lo que es la analogía de lo que es la belleza física con la belleza interior. Porque muchas veces cuando la persona viene buscando un cambio, lo que está buscando es sentirse bien consigo mismo, sentirse bien que cuando se vea en el espejo, aunque vea un cambio físico que puede durar a lo mejor un día, porque un ejemplo en el caso de un maquillaje, un peinado en una dama, en el caso de un corte de un caballero puede durar un mes en lo que crece ese cerquillo, pero sabes una cosa, empieza la persona a sentirse restaurada, se siente fortalecida y pues las experiencias vividas me han dado unas herramientas para poder ayudar a otros y poderlos ayudar a levantarse. Excelente, te felicito grandemente, Vicente. Gracias. Así que estaremos comenzando entonces esta intervención. Va a durar apenas 60 minutos por la limitación de la plataforma de Instagram. Puede hacer sus preguntas mientras vamos elaborando el tema y vamos a estar dividiendo, ¿verdad?, esta intervención en varios subtemas. En coordinación, ¿verdad?, y consentimiento con Vicente, acordamos los siguientes temas a discutir. Vamos a hablar en qué consisten las heridas y por qué las heridas duelen tanto. ¿Por qué me enfermo emocionalmente? Eso es otro de los renglones que estaremos cubriendo. ¿Qué es el resentimiento y la amargura y por qué puede interferir en tu experiencia de sanación interna y desarrollo, ¿verdad?, personal? ¿Cómo yo puedo sanar? ¿Qué mecanismos, estrategias, herramientas puede la persona elaborar para su recuperación franca, tanto espiritual como relacional y emocional? ¿Por qué sanar duele tanto? Vicente, este es uno de los monstruos, de los cucos universales a todas las personas que buscan reparación. Es como cuando llegan a ese momento que tienen que enfrentar el dolor, como que se desvían del proceso, otros quedan paralizados, o otros se frustran de tal manera y no entienden lo que es la crisis curativa, pero vamos a estar elaborando sobre ese tema precisamente. Y el final tema, por cómo puedo ayudar a otros después de yo poder sanar. Y lo traigo de esta forma
porque históricamente, y sé que es la experiencia también de Vicente, el Espíritu Santo lo recluta a usted, le guste o no le guste, con su experiencia de sanación para que usted replique la sanidad en otras personas que están alrededor suyo. Así que quiero que la gente, ¿verdad?, vaya reportándose, pase la voz. Así que bienvenidos a esta intervención de Instagram. Soy el doctor Peter Burgos Vega, mi contraparte, mi amigo y hermano Vicente Martínez, que es un privilegio poder tenerlo aquí en medio nuestro. También veo a mi ayuda técnica por ahí entre las participantes, Erika Michael. Ayúdame, verifica cómo va la transmisión y si me tienes que dar algún ella es la que me estaba puliendo sobre, ¿verdad?, esta transmisión, y la vamos a tener a ella también más adelante porque es una especialista en relaciones humanas. Así que, bueno, así que, Vicente, vamos a comenzar con la primera pregunta, la primera inquietud de muchos de los participantes de este Instagram, y es la siguiente: ¿por qué sanar es tan doloroso, Vicente? Bueno, yo lo veo como cuando una persona se quema, tiene una quemadura grande y tiene que, cuando está hospitalizada, empiezan a removerle toda esa piel. Y entonces eso es doloroso, pero es necesario para que la sanidad sea completa. Así mismo pasa en nuestras vidas. Hay situaciones que hemos vivido en el pasado, principalmente en la niñez o a veces en una relación anterior, o tantas cosas que eso lo que hace es que en el día, al presente, dice, todavía siento este dolor, siento esta situación que la pasé cuando niño o la pasé cuando niña, en el caso de la dama, un ejemplo dice, pero todavía me duele, todavía estoy, le pido a Dios que me sane, que me quite este dolor que tengo en el alma. Muchas veces así mismo yo también lo pedí en el camino, yo decía, Señor, pero ¿por qué me duele tanto? Porque a veces me encontraba yo pasando por el proceso, pero gente me llamaba para que orara por ellos y les diera una consejería en el mismo proceso que yo estaba viviendo, y yo decía, entonces yo venía y le hablaba, ellos se sentían realizados, se sentían fortalecidos, y yo estaba pasando por mi batalla. A veces no entendemos los procesos que vivimos, pero en medio de eso Dios nos da unas herramientas, y yo he aprendido en el camino que porque la sanidad es una decisión. Si yo decido, yo quiero ser sano, entonces automáticamente tengo que tomar acción y tomar manos y poner manos a la obra conforme a eso que yo quiero lograr. Excelente. También te iba a aportar a tu excelente contribución, Vicente. Involuntariamente muchos de nosotros nos amoldamos al dolor, nos amoldamos a las heridas, nos acostumbramos a estar enfermos. Entonces, una de las consecuencias por qué sanar duele tanto es que muchos de nosotros, por desconocimiento, andamos heridos, andamos traumatizados, andamos emocionalmente secuestrados por agresiones del pasado, heridas del rechazo. Y cuando llega ese momento donde nos estamos dando cuenta que nuestra vida no está logrando tener propósito, estamos experimentando como perpetuar ese dolor, perpetuar esa tragedia, perpetuar esas heridas o las mismas heridas que llevamos nosotros. No sé si a ti también te ha pasado, Vicente, se la transmitimos a otras personas involuntariamente. Pues llega un momento donde la persona, si no toma la decisión, como tú muy bien acabas de mencionar, y tomar el toro por los cuernos, e ir a la raíz de la controversia, que es cómo supero estas amarguras, estos resentimientos que llevo adentro. Si la persona no toma esa decisión, pues el dolor, la herida, la amargura se hace parte de la personalidad de un individuo. Lo cual entonces para una persona es como business as usual. O sea, se acostumbra a herir, lastimar, romper relaciones, lastimar a otros como si se comiera un limber, como dicen en mi barrio. Y entonces cuando se dan cuenta que llevan una vida que es muy autodestructiva, pues es como dar un reversazo. Y tienen que entonces volver a revisitar muchas de esas heridas que no lograron cerrar, no lograron clausurar, las hicieron parte de su estilo de vida. Y ese proceso de volver a revisitar esos traumas, revisitar ese daño, muchas veces, como tú muy bien mencionas, una herida abierta que hay que darle un antiséptico, hay que limpiarla, y es por eso que crea mucho dolor. No sé si tienes algo más que puedas aportar, Vicente. Sí, es como a veces pasa que a veces nos gusta ser víctimas del dolor inconscientemente. Yo me acuerdo que hubo un momento dado que yo tenía una amiga que tenía en ese entonces, y yo le decía, es que tú no sabes las cosas que yo he pasado, es que tú no sabes, y volvía yo y le hacía más hincapié en eso, para justificar mi dolor y justificar lo que yo estaba viviendo. Y ella me dijo a mí, ven acá, tú eres el único que le han pasado cosas, tú eres el único, y yo,
Y ella me dice, ya está bueno que pases la página, que sigas al próximo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella colgó, yo dije, ¿qué clase de amiga? Y empecé, yo me molesté y todo. Yo me acuerdo que me fui a darme una ducha y decía, a la verdad que con amigas como esta yo no necesito enemigos, pero después ahí analicé y yo dije, ella me está diciendo la verdad. Entonces yo tomé la decisión que mi dolor tenía que trabajar con él, porque los demás no son culpa, porque principalmente el dolor mío era las situaciones que yo había vivido con mi mamá, pero ya mi mamá ya había muerto hace muchos años. Entonces, ¿cómo yo podía resolver ese problema? Poniendo manos a la obra y sanando aún mismo poniendo esa sanidad en mi corazón. Hubo un momento que tuve que hacer hasta la terapia de la silla vacía. Como que mi mamá estaba ahí sentada y decirle, yo te perdono por aquello que me hiciste. Porque a veces éramos víctimas de víctimas. Excelente. Otra pregunta, Vicente. ¿En qué consisten las heridas del alma y por qué nos duelen tanto? ¿Por qué muchos de nosotros llevamos heridas que no trabajamos y cómo es que nos hacemos víctimas de esas heridas relacionales? Bueno, muchas veces pasa es de que cosas que hemos vivido en el pasado, cosas que a veces tenemos inconclusas o que venimos, hay momentos dados, yo lo digo, yo lo pienso como cuando uno tiene un terreno. Uno compra un terreno y hay unas áreas que uno empieza a excavar y a limpiarla porque quiere hacer algo ahí. Pues no lo puede hacer en todo el terreno, sino por área. Así mismo pasa en nuestra vida. Hay momentos dados que Dios te dice, es el tiempo de que trabajes con eso. ¿Por qué? Porque a veces nos vemos detenidos y no podemos pasar al próximo nivel o al próximo step, o sea, el próximo paso que Dios quiere. Hubo un momento dado que me pasaba, era que cuando trataba de lograr el proyecto y de lograr cosas, siempre yo mismo, cuando estaba a punto de lograrla, empezaba a boicoteármelo. Y empezaba a boicoteármelo, entonces yo decía, pero ¿por qué yo mismo me lo boicoteo? Porque yo me percataba, una cosa que yo he aprendido es autoanalizarme. O sea, porque yo puedo engañar a todo el mundo, pero no me puedo engañar a mí. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento me empecé a percatar que mi mamá cuando yo era pequeño me decía a mí que yo nunca iba a llegar a hacer nada, que yo no servía. Entonces, si la madre que me trajo al mundo no creía en mí, ¿cómo yo podía creer en mí? Entonces yo empecé a entender de que yo mismo me estaba boicoteando y yo estaba diciendo, ok, una cosa es lo que dijo mi mamá, pero otra cosa es lo que Dios dice. Dios dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo cerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Y empecé a trabajar con ellos, empecé a analizar. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, si yo no trabajo con las situaciones, puedo afectar a otros, pero principalmente quien me voy a afectar soy yo. Excelente. Otro aspecto de las heridas y del dolor es que muchas veces las heridas son representativas de episodios y eventos que para nosotros eran significativos, pero están asociados con rechazo, están asociados con agresión, están asociados con experiencias donde muchas veces nuestra dignidad queda estropeada o atropellada. Y como mencionó Vicente y mencioné este servidor previamente, las heridas que usted no tiene la oportunidad de darle un cierre o enfrentarlas de manera adecuada, pues involuntariamente usted se hace parte de su personalidad. O sea, usted es herido, es como un trámite generacional. Una generación hiere a la próxima generación, esta generación hiere a la próxima generación. En muchos, ¿verdad? En muchos campos evangélicos le llaman la maldición generacional. En las ciencias de conducta se le llama lo que es la maldición de un mal modelaje y la persona se institucionaliza en herir a otros o en el dolor. Y el inconveniente de eso es que muchas veces lastimamos gente que no queremos realmente lastimar. ¿Cuántas veces usted no se ha encontrado en la situación de que usted lastima verbalmente, relacionalmente a otras personas y se duele, se contriñe, entra en angustia porque no quiere involucrarse en ese tipo de conducta? Y se da cuenta que es que emocionalmente su alma está intoxicada con heridas del pasado, con heridas relacionales. Dicho sea de paso, Vicente, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo conozco tu historia y tu trayectoria y sé que lo que voy a mencionar está muy a tono con tu experiencia personal, pero toda herida se genera de experiencias relacionales. Por eso es que es bien importante que las personas que nos están escuchando en esta noche entiendan que para poder sanar y poder recuperarse no lo va a poder lograr solo. Tiene que también usted tener la oportunidad de aprender a relacionarse, porque si las heridas fueron relacionales, va a descubrir que la sanidad también va a ser relacional. Y es en las relaciones, Vicente, que uno se da cuenta y descubre lo dañado que uno está.
Por eso cuando usted está solito, cuando usted, ¿verdad? Es un individuo que no tiene que relacionarse con nadie, o no tiene una relación sentimental, no tiene una relación de pareja o una relación de matrimonio, sino que usted más bien relaciones fraternas, usted ve que usted es la persona más espléndida, más querida del mundo, porque nadie le está tocando los botones de las heridas y del dolor que lleva adentro. Pero tan pronto entra en esa conexión llamada intimar, llamar relacionarse, todo el material tóxico que usted pueda llevar por dentro va a salir. Y es por eso que cuando usted rompe relaciones, que es una forma de sanidad tóxica, porque no le da la oportunidad de trabajar con su, ¿verdad? Con las situaciones que usted lleva adentro, se da cuenta que ese dolor vuelve y se duerme dentro de usted. Hasta la próxima relación, vuelve y repite los mismos patrones enfermizos, los mismos patrones de dolor, hasta que no surja una crisis llamada crisis curativa, que es precisamente parte del tema que vamos a estar hablando, cómo yo puedo sanar y recuperar, ¿verdad?, mi estima y mi dignidad personal. ¿Alguna otra colaboración sobre ese tema, Vicente? Sí, fíjate, había principalmente en el caso mío, te voy a poner un ejemplo tan sencillo. A mí, no, hubo un tiempo, pues todavía, habían momentos dados que a mí no me gustaba ir a lugares que había mucha gente o que yo podía llamar mucho la atención. Entonces, ¿qué sucede? Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué yo le huyo a esto? Para aquellas personas que no me conocen o que me ven hoy por primera vez, yo hace 32 años, en febrero del 88, yo tuve una experiencia con el Señor, en el cual el Señor me sacó de lo que es la vida del transexualismo, de prostitución, de tantas cosas. Y desde niño, cuando yo pasaba por sitios que había mucha gente, yo era víctima de bullying. Y yo veía cómo me tiraban con piedra, cómo gritaban improperios, hacían tantas cosas pues, por los manerismos y por el estilo de vida que yo había seleccionado. Aún mismo, después, yo vengo y tengo esta experiencia con el Señor, pero había unos manerismos todavía tan marcados que entonces todavía generaban un cierto bullying, aún uno dentro del pueblo de Dios. ¿Qué sucede? Llega un momento dado que entonces yo lo que tomé la decisión fue de aislarme, de estar completamente aislado, de no tener el contacto, de no ir a sitios públicos en el cual nada más iba si iba a predicar o concerniente a mi trabajo, pero ir a lugares como un ejemplo a conciertos que me invitaban o cosas así, yo venía y los evitaba. Entonces después yo empecé a analizar, y yo dije, pero ¿por qué yo hago esto? Y ahí empecé a evaluar por qué. Porque Dios me estaba trayendo las cosas del pasado al presente para trabajar con ellas. Porque como estabas comentando hace unos minutos magistralmente, hay cosas que uno las evita para entonces que eso se duerma. Pero porque se duerma no quiere decir que no está. Está dormido ahí, pero en algún momento se va a despertar. Correcto, correcto. Gracias, Vicente. El próximo tema es ¿por qué me enfermo emocionalmente y por qué me enfermo relacionalmente? Y también le podemos incluir ¿por qué me enfermo espiritualmente? Vicente, creo que puede dar cátedra sobre ese tema. Bueno, hay momentos dados que cuando una persona tiene una condición, tú puedes venir y hacerte como de la vista larga que no la tienes, pero está ahí. Entonces, tarde o temprano va a salir una sintomatología de esa situación. Pues así mismo pasa. Hay momentos dados que cuando venimos a ver, te voy a poner un ejemplo basado en lo que estaba hablando de mi experiencia vivida. En mi experiencia, cuando yo vengo de un hogar, cuando yo vengo al evangelio, yo llego vestido de mujer, con seno, con silicón en las caderas, un transexual, llamándome Priscila. Pero yo venía de un hogar de violencia doméstica, cuando yo vi cuando mi mamá mató a mi papá, en defensa propia, pero pasó eso. Yo experimenté lo que era, me crearon el espiritismo y la santería, aún mismo a los 11 años experimenté unas cosas que fue una violación, más a la misma vez estuve pasando por un proceso de prostitución, de transexualismo, de droga, de tantas cosas. ¿Qué sucede? Yo vengo al evangelio, Dios me salva, Dios toca mi vida, recibo el bautismo del Espíritu Santo, pero entonces a veces nosotros pensamos que porque yo estoy buscando de Dios, automáticamente ya eso se quedó, ya eso se eliminó. Pero hay unas áreas en las cuales te dice, Dios te liberta espiritualmente, pero hay unas áreas emocionales que tienes que empezar a trabajar con ellas. Hay unas áreas que yo tenía que empezar a trabajar con ella. Yo me acuerdo, casualmente los otros días yo le estaba comentando a alguien
que antes venía, tenía la maravillosa idea, según ellos, en el cual tú le decías, voy para un psicólogo cristiano para que me ayude. Y me decían, eso no es de Dios, porque tú no puedes ir a psicólogo cristiano. Yo me convierto en el 88. Entonces, ¿qué pasa? Yo era el que tenía la necesidad, pues hubo un momento dado que yo dije, yo tengo que ir a tocar la puerta y que me puedan ayudar porque yo no puedo vivir con esta situación en mi mente. ¿Por qué? Porque aunque yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, aunque yo tenía una experiencia con Dios, todavía había unas áreas que yo necesitaba ser sano. ¿Qué pasa? El que tiene necesidad de enfermo, el que está enfermo tiene necesidad de un médico y tiene que buscar esa ayuda. Asimismo yo lo hice, en el cual yo dije, Señor, empieza Dios a trabajar conmigo, a mostrarme a través de diferentes predicaciones, de diferentes recursos que me podían ayudar para traerme a mi realidad la situación que yo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque quitarme la ropa de mujer, vestirme de hombre, fue la parte más fácil. Hacerme cirugía plástica para eliminarme los senos fue la parte más fácil. Pero trabajar con lo que era mi mente, trabajar con lo que era con mis emociones, con las batallas de que mi mamá, yo pensaba que mi mamá no me amaba, que mi mamá no era expresiva conmigo, pero después yo descubrí que mi mamá, yo era tan querido por la gente que ella entendía que mi hermana no era querida, por ende ella la sobreprotegía. Pero yo como hijo estaba viendo otra cosa. Tantas cosas, situaciones viví de rechazo, de autoestima baja, de entender de tantos prejuicios. Aún mismo me convierto al Evangelio, vengo a los pies del Señor y empiezo a ver muchas veces dentro del mismo Evangelio gente que no sabían trabajar con la situación de donde yo venía. Glorificaban a Dios tremendo, mira ese testimonio de dónde salió. Pero el trabajar el día a día era una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo venía con unas necesidades, yo venía con unas situaciones que yo me sentía enfermo emocionalmente, aunque espiritualmente estaba teniendo una relación con Dios, pero había unas áreas que yo necesitaba ser sanado. Yo sé qué sucede. Yo vine y tomé decisiones. Yo dije, no, yo le voy a poner el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque yo aprendí que tú tienes que ser fuerte con aquello, que tú tienes que irte directo. No puedes ir con rodeo. Ok, yo sé que tengo la necesidad, pues yo tengo que trabajar con esto. Entender de que, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo me convertí y yo pues como en la peluquería no genera tanto dinero, pues en aquel momento me pedí un pantalón de $100, me ponía unas cosas. Pues ¿qué pasa? Como yo estaba con un grupo, yo entendía que tenía que ser humilde. Yo salía de ahí corriendo a cortarme la ropa con tijeras porque yo tenía que ser humilde. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa batalla, y eso era lo que yo tenía. Yo decía, entonces, ¿qué pasaba? De momento me toca el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo venía y yo empezaba a danzar en ese momento, danzaba, entonces como los manerismos eran más marcados, pues ya tú sabes que aquello se afloraba cada vez más. Entonces toda esa situación yo tenía que vivirla. Entonces yo decía, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué? Porque yo quería amarlo. A la hora de la verdad yo lo que quería era amar a Dios, yo quería sentirme, porque es que ese amor que Él me brindó, yo no podía compararlo con nada. Entonces, ¿qué sucede? Yo tenía esa batalla, quería agradarlo a Él, quería agradar a la gente, pero a la hora de la verdad, ¿qué pasaba conmigo? La gente que nos está escuchando, un aplauso para este testimonio tan tremendo, ¿verdad? La gloria es para el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. No quiero abundar mucho, Vicente, porque, ¿verdad? Me puedo quedar escuchándote toda la noche y me lo disfruto completo. Así que espectacular. Abundando a la misma pregunta, ¿por qué me enfermo? Precisamente como Vicente muy bien explicaba, y voy a hacer mi pequeña contribución. La labor que Vicente está haciendo en esta noche es magistral. Se ve que el Espíritu Santo está en control de esta intervención. Solamente lo que quiero incluir es que cuando enfermamos involuntariamente, eso significa que la raíz de amargura, la herida, ya se hizo parte de tu experiencia personal, se hizo parte, se institucionalizó en el alma, lo cual significa, no es sorpresa que espiritualmente usted decaiga, o sea, usted sea una persona que sea secuestrada por los miedos, luche mucho con el qué dirán, con el miedo al rechazo. En algunas otras ocasiones la persona se vuelve muy enfermiza, lo que es el resentimiento, lo que tiene que ver con la amargura, el rencor, el odio. Recuerden que personas que involuntariamente albergan resentimiento son candidatos perfectos a tener malos pensamientos, luchar con pasiones desordenadas. Un aspecto muy importante, Vicente, que pudiste descubrir y te lo agradezco mucho, y espero que en alguna otra intervención que tú y yo podamos tener, si lo permites, podamos hablar sobre este tema, es que la parte afectiva y relacional de la persona se ve afectado. O sea,
muchas personas que experimentan enfermedad del alma se convierten en candidatos potenciales en problemas en la sexualidad, problemas con la pornografía, adicciones. Todo este catálogo, ¿verdad?, de enfermedades es solamente una respuesta que la persona está buscando sentirse amada sin incurrir en el riesgo de ser rechazado. ¿Por qué? Porque la herida original es rechazo precisamente. Y es por eso que es tan importante que ustedes tengan la oportunidad de que sean obedientes al Espíritu Santo, a que entren en un proceso de sanidad. Yo sé que es incómodo, es doloroso, pero la realidad es que es más doloroso e incómodo vivir el resto de su vida bajo una prisión llamada amargura y resentimiento. Así que, pasando entonces a la próxima pregunta. Esta pregunta es bien importante, Vicente. Así que voy a confiar en tu excelente peritaje. Me preguntan, ¿qué es resentimiento y qué es amargura? Vicente. Bueno, yo creo que las dos van de la mano, porque a veces uno tiene un resentimiento, porque a veces estamos a la defensiva. A la defensiva. Todo lo que nos dicen entendemos de que nos están queriendo atacar. Entonces, ¿por qué? Por cosas que hemos vivido en el pasado. Gente que nos marcaron emocionalmente, que todos lo criticaban cuando a veces teníamos esos padres, eso, como decía yo, que mi mamá me decía cuando yo pequeño, me decía, tú nunca vas a llegar a hacer nada, tú no sirves de una porquería. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba un momento dado que cualquier persona me decía algo, donde yo me levantaba ya con el son de pelea, sin la persona venía a pelear conmigo. Y lo veía todo, aún mismo uno lo ve en las iglesias cuando los pastores predican, que no tiene que ver con uno, pero no, eso lo dijo por mí, porque ya estamos con ese resentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo también hay unas raíces de amargura. Hay unas raíces del pasado que están ahí, que están inutilizando el terreno, que es necesario que sean removidas. Yo te voy a comentar, hubo un momento dado que yo tenía mucho resentimiento y yo tenía mucho coraje con la gente. Entonces yo me acuerdo que aquella persona, yo me pasaba, había esta persona que yo me sentía que me atacaba, estando ya dentro del evangelio, y yo venía y yo delante de la persona era como el mejor actor. Venía yo, ay sí, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pero por detrás yo estaba, mira, esta persona me dijo esto y esto otro. Entonces yo tenía como dos personas. O sea, una cosa era lo que le presentaba y otra cosa era lo que yo estaba viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Yo llegué a un momento dado que yo dije, nunca se me olvida, estoy en Puerto Rico, estoy en el auto y siento aquella palabra que me dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento fue como un bálsamo y Dios trajo una enseñanza a mí. Y me decía, aún mismo Jesús estaba en la cruz del Calvario y le estaban haciendo un montón de cosas y él aún pedía perdón por esas personas. Entonces yo empecé a entender y a descubrir lo que era el perdón. El perdón es de cuando tú empiezas a querer bien para esa persona, aún esa persona haciéndote mal. Porque hoy en día la gente me dice, es que tú a todo el mundo lo ama. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado en el camino a perdonar. Señor, yo te doy gracias por esta persona. Señor, yo no lo entiendo. A veces la primera parte no era así. A la primera era como que yo, Señor, tú sabes, porque tú quieres que el Señor juzgue, que pelee a favor tuyo y ese resentimiento. Y uno quiere que Dios sea como el compinche de uno en destruir a esta persona. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que basa es en mí. Entender de que hay unas áreas en mí que yo tengo que ser sano, yo necesito trabajar con ese resentimiento. ¿Por qué? Porque como comentabas ahorita, yo me puedo ir de ese país o de ese lugar y no ver más a esa persona, pero sigo trabajando con él, porque hoy es esa persona, pero mañana es otra. Claro. Entonces, cuando hay áreas sin resolver en mi vida, a la hora de la verdad, yo vengo y entonces empiezo a pelear con el universo, y el universo está en contra de mí. No. Es que yo tengo que entender que yo no soy el centro del universo, y como no soy el centro del universo, hay unas áreas que son necesarias que yo trabaje con ellas, porque yo soy el que vivo con él. Entonces, yo vivo con mi cuerpo. Cuando a veces la gente dice, yo no puedo hacer esto ni hacer esto otro porque le fallo a Dios. ¿Sabes una cosa? Tú hagas eso o no le hagas eso, Dios te sigue amando. Lo que Dios te dice es, no te metas por ahí porque tú dejes que va a tener consecuencias. Porque si yo me porto bien o me porto mal, quien tiene los beneficios, las consecuencias soy yo, no Dios, porque Dios sigue siendo Dios y sigue siendo santo. Excelente. Algo que quería aportar también a tu ¿verdad? Excelente contribución, Vicente, es que por lo menos en mi experiencia clínica con pacientes, y ¿verdad? No ha sido poca, muchas personas que sufren de resentimiento
el síntoma principal que he observado, no sé si también ha sido tu experiencia cuando tú das consejería y atiendes a mucha gente, es el hecho de que la persona queda herida y el resentimiento es representativo de esa espera que la persona hace a que su agresor le restituya, a que su agresor le dé una restitución por el daño sufrido. Entonces la persona se queda esperando y esperando a que el agresor o la agresora regresen, le hagan la restitución que ellos idealizan o esperan. Nunca llega la persona que te masacró la vida a, ¿verdad?, restituirte, parte de nuestra condición humana. Y entonces esa espera, esa deuda, esa parálisis de la herida, entonces se madura y se convierte en lo que conocemos una amargura, una raíz de amargura. O sea que la persona está en esa espera de que la persona que le hirió, le masacró, acepte responsabilidad, le restituya. Cuando no llega, nosotros nos quedamos esperando y nos quedamos en una posición de víctima. Y por eso entonces se convierte de resentimiento, que es esa espera de que algún día me restituyan por el daño que yo he sufrido, se convierte entonces en una amargura. Tengo coraje y malestar. Lo que no me restituyeron, ahora lo voy a cobrar a otros con mi conducta, lo voy a cobrar a otros con mi trato, voy a cobrarlo con mis prejuicios, con mi maltrato, con mis barreras, con mi distanciamiento, con mis agresiones verbales o emocionales. Y ahí es donde la gente se da cuenta que el dolor generacional se está transmitiendo de uno a otro. No sé si estás de acuerdo con este planteamiento que estoy haciendo, Vicente, pero esa ha sido la experiencia que he tenido con muchas personas que sufren de resentimiento. Estoy completamente de acuerdo porque hay momentos dados que uno está esperando ese perdón, esa palabra que te digan perdón, o esa persona, o cuando te dice Dios en su palabra que dice que te va a restituir. Entonces, ¿qué pasa? La restitución a veces uno piensa que puede ser eso. O que uno va a ver que esa persona que te hizo daño está sufriendo unas consecuencias basado en ese daño que te hizo. Entonces, lo que estamos es, como todo el tiempo, en este espíritu vengativo. Este espíritu vengativo en el cual yo sé o a veces vemos que decimos, ve, esa persona le pasó esto, pero es que esta persona me hizo esto y por eso es que está pagando esto. Entonces estamos en esa maraña. ¿Cómo? Berenjenal se llama eso. En ese berenjenal, entonces, ¿qué sucede? A la hora, entonces uno dice, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está ese perdón que se supone que tú tengas con tu prójimo? ¿Por qué? Porque a veces somos víctimas de víctimas. O sea, a veces no nos damos cuenta. Una vez yo aprendí que a veces uno se encuentra con personas que están adultas, pero tú estás muchas veces batallando con el niño herido que están dentro de ellos. Entonces, esa persona se levanta de una manera que entonces tú puedes entender una perreta o esa situación de un niño pequeño y tú dices, ese nene es lo más chango. Pero cuando te lo hace un adulto, se te choca porque tú entiendes que tiene que haber ya una sabiduría, una madurez, pero nadie está exento porque todos podemos pasar por eso. Otra cosa que he observado, Vicente, es que cuando estamos en amargura, resentimiento, estamos en riesgo o en peligro de masacrar a la gente que amamos. Por ejemplo, en matrimonios, la herida, la amargura, muchas veces se transmite a los cónyuges, se transmite a los hijos y involuntariamente nos podemos convertir en agentes tóxicos de nuestro núcleo más importante, que es el familiar. Por eso yo pienso, ¿verdad? Y comparto tu opinión, es sumamente imperativo que la persona atienda estas controversias del alma, porque es mucho la consecuencia a nivel relacional y a nivel emocional que la persona va a sufrir. Y no solamente eso, ha sido mi experiencia que una de las áreas que va a evidenciar que tengo una espiritualidad funcional, no tiene que ser perfecta, sino funcional, es cuando el Espíritu Santo te confronta y comienza a trabajar esas áreas de sanar tu alma, de perdonar, de dejar ir libre, porque es que involuntariamente cuando usted guarda amargura, usted se hace una copia exacta de su agresor. Cuando es la voluntad de Dios que usted sea una copia exacta de Cristo el Redentor. ¿Qué le parece? Sí, es como cuando un hijo juzga a su padre porque su padre que si es alcohólico o es maltratante, pero eso que él juzga termina haciéndolo. Entonces sigue repitiéndolo a sus hijos, repitiendo a su pareja. Entonces, ¿qué sucede? Porque es más fácil decir, pues mira, es que yo estoy juzgando a aquel, es como dicen, uno señala para allá, pero hay unos dedos que están señalando acá. Entonces, ¿qué sucede?
hay momentos dados que uno dice, bueno, pero es que eso no me va a suceder a mí. Es que eso yo lo tengo bajo control. O a veces pensamos que a nosotros mismos nos está pasando. ¿Sabes algo que yo he descubierto en el camino? Es cuando tú trabajas contigo, cuando tú te estás evaluando. Yo en el camino aprendí a trabajar conmigo. Ok, yo me hago una introspección, yo me evalúo y digo, ok, Vicente, ¿por qué tú piensas de esta manera? Es que este pensamiento, ¿de dónde viene? Este pensamiento, ¿a dónde te va a llevar? Ok, a veces en mi cama, acostado sobre mi almohada, ok, Vicente, ¿cómo fue tu día? Entonces empiezo a evaluar y entender que tengo que trabajar porque yo primero tengo que, yo estoy claro de que los demás no tienen culpa de las cosas que a mí me pasaron en mi vida. Pero tampoco yo puedo venir y coger y tomar una vida de batalla todo el tiempo. Tengo que empezar a sanar para poder tener paz. Dios dice en su palabra, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces tú ves vuestro corazón ni tenga miedo. Quiere decir que Dios quiere que nosotros, el antídoto principalmente en nuestra vida tiene que ser la paz. Esa paz que yo pueda tener, que yo pueda vivir conmigo mismo, porque a veces hay personas que no pueden estar con nadie ni con ellos mismos porque tienen muchos resentimientos, mucha falta de perdón. Entonces, eso es lo que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que yo quiero. Porque yo puedo estar compartiendo con gente, con algunas personas y después regresarme a mi casa, pero con mi situación, cómo yo voy a trabajar. Esas personas que están a mi alrededor, ¿quieren estar conmigo o me sacan el cuerpo porque hay una forma que yo estoy operando que a la hora de la verdad le estoy haciendo daño? ¿Sabes una cosa? A veces también nos vemos atrayendo personas y gente y personas que son siempre de la misma manera. Entonces, porque uno dice, porque a veces nada más pensamos que son en la pareja, en la relación de pareja, aún en las amistades. A veces hay amistades que vienen, que son tóxicas, que vienen y decimos, ¿por qué repetimos este ciclo? ¿Por qué somos tan dulces para ellos? Pero también uno tiene que ver es qué están viendo ellos en nosotros que nos atraen. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente, porque otro de ¿verdad? De los ejemplos que veo de gente en amargura es que se sienten atraídos románticamente, sentimentalmente, a gente con la misma atadura. Mira qué irónico. Se juran y perjuran, yo no quiero repetir ni vivir lo que viví en mi casa o no repetir lo que experimenté en mi relación del hogar. Y ¿verdad? Irónicamente, por no decir paradójicamente, terminan repitiendo el mismo ciclo de dolor, de violencia y maltrato psicológico emocional en sus vidas, en sus relaciones de pareja. Lo que yo he descubierto es si la persona no se ha dado la oportunidad de trabajar un proceso de sanación integral, las amarguras son las que van a ir dirigiendo y atrayendo a esa persona a ese tipo de relación tóxica. De ahí el por qué surgen relaciones de codependencia, relaciones tóxicas, relaciones de agresión, relaciones que no son balanceadas, lo que hacen es perpetuar más el trauma en muchas personas y por qué es tan importante que la población que nos está escuchando en esta hora se dé la oportunidad de abrazar un proyecto de sanidad interna, lo cual me lleva a la próxima pregunta, Vicente, que el tiempo se nos está agotando y hay mucha gente que quiere, ¿verdad?, hacer preguntas, y es la siguiente. Vicente, esta es la pregunta más importante. ¿Cómo logro sanar? Tomando una decisión. Háblanos, ¿qué es una decisión? Una decisión es cuando yo tengo, es como un ejemplo, cuando yo tengo una deuda. Cuando yo tengo una deuda y esa deuda yo digo, bueno, pues tengo que hacer estos elementos para poder cubrir esta deuda. Así mismo pasa en nuestras vidas. ¿Cómo yo sano? ¿Por qué? Porque tú eres quien sabe, quien siente, o sea, un ejemplo, yo soy operado de corazón. Yo era el que sentía unas pulsaciones, unos pulsos, y yo sentía una situación, una arritmia cardíaca, yo sentía unas cosas. Yo sabía que estaba pasando por unas situaciones. Pues entonces yo tomé la decisión, cuando yo me acuerdo cuando el cardiólogo me dijo a mí, pues mire, lo más rápido que podemos operar es pasado mañana. Y yo dije, pues vamos a darle para adelante. Había un familiar mío que me ama muchísimo, me decía, no, ¿cómo va a ser? Y digo, no, es que de esto hay que salir rapidito. Así mismo pasa en nuestra vida. O sea, hay que tomar la decisión de sanar. Entender, traer, tú sabes lo que yo hago mucho. Yo escribo las cosas. Entonces yo digo, ok, en este tiempo, ¿qué yo he logrado? Esto. ¿Qué yo no he logrado? Esto. ¿Qué yo me he boicoteado? Esto y esto. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad hay un momento que tengo cosas en mi mente, pero hay cosas que tengo que verlas plasmadas para poder entender de que esto es real. Entonces yo no me puedo engañar. Así mismo pasa en nuestra vida.
Si yo necesito la sanidad, yo no me puedo engañar y tengo que tomar la decisión y la determinación de ser sano. Dios me va a ayudar, Dios me va a poner todos los recursos. Yo me acuerdo, mira, y pues lo traigo aquí a la realidad. Yo estuve pastoreando y yo me acuerdo que hubo un momento dado que yo venía y yo decía, Señor, entonces estaba yo con unos hichos después de haber dejado el pastorado. Y yo me acuerdo, nunca se me olvida, siento aquí aquella voz maravillosa que me dice, tú necesitas ayuda. Y dije, necesito ayuda. Y ahí me vino consultarte a ti. Y yo me acuerdo que yo te llamé y tú, no hay problema, arranca para acá. ¿Qué pasa? Yo vine con Dios podía quitarme esa situación de mi corazón. Pero ¿qué sucede? Dios ha levantado recursos importantes en su reino para que poder traer sanidad al corazón de uno. Entonces, por ende, yo pude haber dicho, no, esas son cosas mías. No, es que yo soy un hombre de Dios que llevo tantos años. Yo puedo llevar muchos años, pero porque yo llevo muchos años en el Evangelio, quiere decir que estoy exento de necesitar ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Porque a veces vivimos en eso. No, es que yo no tengo que ir a donde nadie. ¿Qué van a decir si yo voy a donde X o Y persona? ¿Qué se va a comentar de mí? Yo llego a un momento dado que a mí no me interesan los comentarios que pueden haber. Si yo tengo necesidad y yo voy a ir a buscar, suplir esa necesidad en las vías correctas. Así mismo pasa con la sanidad. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Quién me puede sanar? O sea, la sanidad mía es, como dice, es física. Pues, ¿qué pasa? Pues, ok, tengo que ir a un médico. No, es que yo estoy orando para que Dios haga un milagro. Ok, hay momentos dados que Dios hace un milagro, pero hay momentos dados que Dios te dice, vete al médico, que Dios le diga sabiduría también. Pero también hay momentos dados que Dios puede quitarte, borrarte cosas de tu mente, pero hay momentos dados que Dios ha levantado recursos en el camino para recibir sanidad, para poder tener paz, para poderte acostar, que no tengas que tomarte nada extra para poder achocarte, porque ya tienes paz contigo mismo. Excelente. También en este proceso de sanar, no sé, ahorita, hace unos breves momentos, Vicente, mencionaste la técnica de la silla vacía, pero muchas veces yo les recomiendo a personas que están en ese trámite, después de la decisión, que es muy importante, como tú muy bien mencionaste, porque la gente piensa que, pues, voy a sanar, voy a buscar ayuda. Mire, cuando usted decide entrar en ese proyecto, si usted nunca ha visto a Satanás en persona, usted lo va a conocer. Porque es como, no sé si te ha pasado a ti, Vicente, pero a mí me ha ocurrido. Siempre que he entrado en procesos de sanidad interna, como que el infierno se levanta para poder entorpecer, sabotear, posponer, procrastinar esos procesos de sanación, santificación interna. Lo cual quiere decir, cuando usted abraza este trámite, la decisión es bien importante porque, ¿verdad? Le tengo que ser honesto, como así también Vicente ha sido muy honesto con nosotros. Va a haber oposición no solamente de la dimensión espiritual, sino también de tu familia, de tus amistades, personas muy cercanas a ti. Van a echar, pareja. Exacto, la pareja, van a echar de menos a la persona tóxica, porque se institucionalizaron en una vivencia tóxica que es totalmente contraria a los designios y a los buenos pensamientos que Dios tiene para tu vida. Es por eso que a mí no me sorprende, porque Cristo advertía que los primeros enemigos de la persona siempre serán los de la casa, los más conocidos, los más cercanos, los más íntimos. Y si usted no está preparado en tomar en consideración esta oleada oposicional que se avecina, tan pronto usted entra en ese compromiso, pues obviamente lo que mencionábamos al principio, Vicente, la gente se desalienta, se desanima, se frustra, inclusive se ponen a pelear hasta con Dios. Oye, Señor, cuando más te estoy buscando, cuando más me estoy comprometiendo, cuando más quiero agradarte, es cuando peor me va la situación en mi vida. Le tengo que orientar, y Vicente, yo sé que tú te haces eco de mis palabras. Esa es la mejor señal de que va por el camino correcto, va por la travesía correcta y que va por el camino de la bendición. No permite que esos episodios de tormenta le desvíen del trámite de sanidad que está construyendo. Y como mencioné al principio, haga un listado, como bien explicaba Vicente, un registro, identifique las heridas. Vicente, yo no sé si también a ti te ha pasado, cuando una persona entra en ese inventario, en esa búsqueda de identificar los resentimientos y la amargura,
maravillosamente el Espíritu Santo te da revelación y te muestra heridas que tú desconocías. A mí me sorprende tanta gente que el Espíritu Santo supuestamente le habla para otras cosas, trivialidades y boberías, pero para cosas tan importantes como la herida, ¿verdad? La yuca que llevan en el alma, para eso no escuchan a Dios, cuando es que usted va a encontrar a Dios presente, auxiliándole en ese proceso. Y cuando está hablando de heridas o traumas muy difíciles, muy dolorosos, pues, Vicente, no sé si quieras aportar, aunque es un minutito de esa experiencia. Una de las técnicas de sanación más famosas es la silla vacía, porque muchas veces esa técnica es muy útil para poder lidiar con traumas muy profundos. En el caso tuyo, Vicente, ¿cómo fue esa experiencia de reparación de la silla vacía para ti? Fíjate, en ese tiempo ya yo había terminado el pastorado por lo de la condición de salud y eso, y vine a vivir a Estados Unidos. Y yo estaba en esta habitación, en esta casa de estos amigos pastores, y yo me acuerdo que yo estaba teniendo muchos hechos con esta situación y venían recuerdos de mi mamá, del maltrato, de lo fuerte que había sido conmigo, aún mismo pues de todo el resentimiento que yo sentía que ya tenía experimentaba hacia mi vida. Y yo me acuerdo que vino a mi corazón el hacer eso de la silla vacía. Entonces yo me acuerdo que yo tomé una silla, y no es que yo estoy hablando de ningún espíritu ni nada, pero yo tenía que sentir, porque hay gente que dice, ay, eso es como que está trayendo... Espiritismo. Sí, no, aquí yo no fue que yo dije a mi mamá que venga, no, nada de eso. Yo vine con ella, no había nadie en esa silla, yo sabía que no había nada, y yo tenía que hablarle a ese sentimiento. Yo empecé a decirle, yo te perdono por todo el resentimiento, por todas las penas que me daba. Porque hoy por la mañana yo estaba predicando en una iglesia y hablaba sobre esto. Porque a veces veía que mi mamá fue muy fuerte conmigo, fue muy maltratante, era la madre que todo lo canalizaba a través de palos y de golpiza. Pero ¿qué pasaba? Yo no sabía lo que yo estaba experimentando. Yo había experimentado algo a los 11 años que había sido violado. Desde niño yo tenía unos manerismos, desde niño a mí me gustaba jugar con muñecas. Había unas cosas que yo las pedí en el camino. Entonces, ¿qué pasaba? Hoy, en aquel entonces, no es ahora, que ahora puede ser muy entendida la gente, en aquel momento no había tan entendimiento. Entonces yo venía y yo decía, pero ¿por qué ella me maltrata? ¿Por qué ella me da? Y era una cosa, era como con aquel odio que yo recibía. Entonces yo decía, yo tengo que sanar eso. O sea, ¿por qué? Porque hay momentos dados que uno se da cuenta y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue tan cruel conmigo? Entonces yo me acuerdo que Dios permitió que antes que ella muriera, ella me dijera dos cosas. Y yo me acuerdo que ella 6 meses antes de ella morir, ella era un cáncer terminal, ella me dijo a mí, tú tomaste ese estilo de vida que tú tomaste. Yo lo que te aconsejo es que nunca te dejes dar de ningún hombre, ni nunca te metas con un expresidiario. Me dijo ella esas palabras. Pero el día antes de ella morir, me dijo unas palabras que fueron cruciales para darme sanidad, para darme paz. Aunque yo todavía estaba en ese estilo de vida. Yo me acuerdo que ella dijo, Vicente es así, pero Vicente es bueno. Esas fueron las últimas palabras que yo escuché de mi mamá. Al otro día mi mamá murió. ¿Qué sucede? Hay momentos dados que cuando tú vienes a ver, se experimenta tanta crueldad. A veces se experimenta tantas situaciones, tantas cosas. Entonces hay momentos que tú tienes que sentar a ese ente que tú dices, esta persona fue quien me hizo y desahogarte. Hay momentos, a veces la gente me ve y me puede decir, este está más tostado con una caja con flame. Pero ¿qué pasa? Hay momentos que yo tengo que hablar y digo, ok, Vicente, esto te conviene, esto no te conviene. Y entonces empiezo yo como a escucharme hablar. No es que me estoy volviendo loco, es que lo que pasa es que es necesario que yo sane esas áreas. ¿Por qué? Porque como comentabas hace unos minutos atrás, si yo no la sano, cualquier persona que yo me encuentre en el camino va a ser víctima de mis rencor, va a ser víctima de mis traumas, de mis complejos, de mis inseguridades, de todas esas raíces de amargura, que a veces no son raíces, son yucas de amargura que uno tiene guardadas. Entonces son necesarias que yo las sane. Entonces, ¿qué sucede? Eso fue lo que yo hice. Yo dije, no, yo tengo que hacerlo. Y empecé a sentir paz. Empecé a sentir, cuando hice ese ejercicio, empecé a sentirme bien. ¿Por qué? Porque sentía que había sacado aquello. Yo me acuerdo cuando yo llevaba como 2 o 3 años de convertido, había una psicóloga muy famosa en aquel entonces que se llama Arlene Westmayer. Arlene Westmayer.
Esa mujer, a mí yo había leído los libros de ella y a mí me Sanidad fascinaba. del alma herida. Sí, no. Y esa mujer, una señora ancianita, americana, tú ibas a su oficina y ella allí sentadita sin mucho brinco y sin mucho salto. Pero aquella mujer vino y me dio una palabra y ella me dijo unas cosas bien importantes. Porque a veces nosotros no tenemos la capacidad para ser consejero y la gente nos busca para que nos aconsejemos. Y ella me dijo, siempre ora y pídele a Dios que te ponga un filtro entre tú y esa persona. Porque cuando esa persona te está diciendo todas las raíces y todo el resentimiento que tiene en su corazón, es como si te estuviera devolviendo todo lo que tiene, como si estuviera vomitando encima de ti. Yo me quedé sorprendido, pero es una realidad. Cuando uno tiene esa sensación de devolver, es porque eso te está cayendo, te cayó mal. Pues así mismo pasa. Hay gente que nos están tirando cosas de resentimiento. Y eso fue lo que yo experimenté, de tanto resentimiento. Mi mamá venía de un hogar maltratante. Mi abuelo era bien maltratante. Mi papá le dio una vida a ella de casi acabarla. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, a la hora de la verdad, mi mamá tenía todo ese coraje. Quien lo depositaba era sobre mí, que no tenía culpa de lo que estaba viviendo ni de lo que estaba experimentando. Excelente. Quiero añadir a tus hermosas palabras, Vicente, lo siguiente. Y gente que nos está escuchando atienda con, ¿verdad? Con mucha conciencia. Sanar no significa amnesia de la memoria, lo cual significa usted no va a olvidar los eventos sufridos. Correcto. El milagro de sanidad consiste en que el dolor que acompaña la memoria, el dolor que escolta la memoria, desaparece. Ese va a ser su mejor testimonio, tanto espiritual como conductual, psicológico, emocional, de que su sanidad se logró. O sea, usted está escuchando a Vicente ahora mismo hablar de unas experiencias muy dolorosas, muy traumáticas, y usted no ve evidencia de dolor en él. Eso no significa que él se disoció de esas experiencias. No significa que en algún momento no fueron dolorosas, pero la mejor evidencia, el mejor testimonio de una persona haber experimentado sanidad es que puede hablar con cierto grado de serenidad y aún inclusive puede hablar con cierta resiliencia y empatía de esos eventos dolorosos que sufrió. Lo cual quiere decir, tu evidencia de sanación consiste, recordarás el evento, pero el dolor asociado del evento está ausente de tu vida. Así que no lo olvides porque es muy importante. Vicente, no nos queda casi más tiempo. Tenemos que concluir con la última pregunta y ¿es posible que Dios me reclute para ayudar o sanar a otros después que me sano? ¿Qué tú opinas, Ay, bendito. Vicentito? Ay, mi madre. Bueno, yo creo que a veces Dios te permite pasar unos procesos en la vida para tú poder ayudar a otros y poder ser empático con esa persona. Porque cuando yo no puedo saber de dolor si no paso por dolor. Y el poder ayudar a otros me ha dado tantas herramientas porque yo he aprendido a sentirme amado. Hoy yo hablaba de eso en la prédica que tenía esta mañana, en el cual yo aprendí a conocer lo que es el amor de Dios. Porque como Dios me ama de una manera en el cual, como Dios me demostró el amor, es que de momento Dios me dice a mí, Dios, yo vestido de mujer, Dios empieza a hablarme y a decirme que tenía planes conmigo y a decirme que me amaba, estando en Nueva York. Y que cuando llegara a Puerto Rico iba a tener una experiencia con Él. Llego un 29 de diciembre a Puerto Rico del 87, el 22 de febrero del 88, estoy compartido con dos que eran mis mejores amigos en un sitio consumiendo marihuana, y de momento viene aquella inquietud que me fuera para mi casa, mañana tenía que trabajar. Yo era un transexual, ellos me llevan a mi casa, me despido de ellos, a la 1 de la mañana me dejaron y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. Wow. Entonces yo entendí que Dios me había librado. Entonces yo ese amor, yo se lo estoy llevando a otros. Entender de que sabes una cosa, que Dios te ama de una manera especial, que hay cosas que pasan en la vida que no las vamos a entender. Pero hoy en día me ha dado herramientas para poder entender. A mí la gente me puede contar lo que sea y puede ser lo más grande y a mí ya yo no me caigo ni de un cosa. Excelente. Porque cada una de esas circunstancias y esas situaciones que viví me dio una herramienta para poder entender a otro. La Biblia dice que aquel que más se le perdona más ama. Y yo he aprendido, Peter y público que está en sintonía, ese amor de Dios ha sido tan grande, me ha ayudado tanto. Dios, he visto, yo no tengo papá, yo lo perdí cuando tenía 5 años, yo perdí a mi mamá cuando tenía 17 años, pero en mí se ha cumplido lo que dice la palabra.
aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Su manto de amor ha sido grande sobre mi vida, y si hoy yo estoy de pie, se lo debo a Él. Si hoy yo soy quien soy, se lo debo a Él, porque Dios me amó de una manera especial. Por eso, de lo que Dios nos da, tenemos que compartirlo con otros. Por eso yo estoy orgulloso de poder pararme en la plataforma que sea y decir: Señor, Dios ha sido bueno conmigo. Te felicito, Vicente. Espectacular. Sepa, ¿verdad? La gente que nos está escuchando, de que cuando usted experimenta sanidad, le guste o no le guste, el Espíritu Santo lo va a reclutar con su consentimiento o sin su consentimiento para ayudar a otro. Y usted dirá, ¿y Como cómo digo es yo, eso? por decisión, como yo digo, por decisión o por knockout, pero vamos. Dios va a traer gente a tu vida con la misma herida que tú sufriste y superaste. Eso te va a ser de evidencia de que Dios te está reclutando para que la dádiva que recibiste por gracia la dupliques y la multipliques de igual manera por gracia. Vicente, muchas gracias por esta intervención. Vicente, ¿tú crees que yo pueda contar contigo para otra intervención, otra oportunidad? Claro, estamos para servirte. Sabes que tienes a este amigo que puede lo que tú necesites, porque ya al menos veo que el wardrobe te está botando en todo el outfit que estás utilizando, y me encanta tu proyección en las redes sociales. Te admiro, te respeto y te honro como hombre y como profesional de Dios. Gracias, Vicente. Quiero anunciar, Vicente está disponible en este tiempo de pandemia para ministraciones, predicaciones, intervenciones. Invítelo a su iglesia. Estuviste ministrando hoy, yo también estuve ministrando también una iglesia por New Jersey a través de las vías de las redes sociales. Vicente, si las personas quieren contactarte para que tú puedas llevar estos seminarios de sanidad interna o inclusive tu testimonio, ¿es posible que puedan contactarte y contar con tus servicios? Correcto, pueden comunicarse a través del 407 área con 407-538-1679, 538-1679, o en las redes sociales, en Facebook, pueden ir a través de Vicente Martínez Torres 2, porque el 1 está lleno, Vicente Martínez Torres 2, o en Instagram a través de Vicente con X, Vicente by Vicente, Vicente by Vicente, y pues para mí es un privilegio lo que les pueda ayudar, estamos para servir. Dios le guarde a todos. Gracias, Vicente, por tu tiempo. Nos quedan apenas 30 segundos para terminar. Tan pronto termine, voy a subir esta intervención en mi Instagram. Distribúyanlo, repartan esta información que va a ser de bendición para mucha gente, y les prometo que volveremos a estar juntamente con Vicente en una próxima oportunidad. Dios me los bendiga a todos. Vicente, gracias por tu intervención. Lo propio.